es costumbre en nuestro canal, vamos a analizar una parábola, ¿no? Que el Señor enseña, ¿no? Y todas las parábolas como el Señor las enseñaba, tienen un mensaje, ¿no? Tienen un mensaje de descifrar, ¿no? Entonces vamos a analizar la parábola del buen samaritano, ¿no? A la luz de la Biblia y a lo que vamos, nosotros vamos a tratar de entenderla, de estudiarla, intentando descubrir qué nos quiere transmitir a nosotros el escritor, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiere enviarnos como pueblo de Dios? Sin más que deciros, pues vamos a comenzar a leer un poquito la parábola, ¿no? Que comienza en el Lucas 10, versículo 25. Vamos adelante. Dice, he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. 2. Jesús le responde, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice, 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo, todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo que cayó, del que cayó en manos de los ladrones? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿ves? Haz tú lo mismo. Hermanos, lo analizamos a la luz de la Biblia, ¿no? Yéndonos por poner un poquito de contexto, el trasfondo de la parábola, aquí nos habla nos habla de una pregunta que se hace, ¿no? ¿Cómo heredaré la vida eterna? Y el Señor les remite a la ley, ¿no? Les remite a la ley, le dice, ¿qué dice la ley? Entonces, él responde, el que preguntó, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley que hace el Señor Jesucristo cuando viene. Lo resumió en 2, ¿no? Primeramente, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso está resumida la ley. Le dice, el que hiciere esto hereda la vida eterna, ¿no? Entonces el Señor le dice, cuando él le responde, dice, bien ha respondido. Pero la persona que preguntó, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, él lo podría saber, no lo podría saber, pero hace la pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús lo que hace es remitirle a la parábola, ¿no? Le cuenta a la parábola del samaritano, ¿no?
Él dice que un hombre, versículo 30, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Si descendía de Jerusalén, era judío. Claro está que era un judío que viajaba hacia Jericó y en su camino, en su trayectoria, lo asaltan, le roban, lo golpean, le despojaron de todo y lo dejan como muerto, ¿no? Jesús le dice, un hebreo va bajando y lo asaltan y le roban y todo. 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, una persona que predicaba la ley, ¿no? Un sacerdote es una persona que conocía la ley, conocía que ayudar al prójimo, compadecerse del prójimo, era uno de los requisitos para agradar a Dios, ¿no? Pero este pasa de largo, no le interesa el sufrimiento de esa persona que estaba muriendo en el piso, ¿no? Y el sacerdote pasa de largo. Asimismo un levita. ¿Quién eran los levitas? Llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Un levita eran sacerdotes. La mayoría de los levitas fueron llamados al sacerdocio en ese tiempo, ¿no? Los levitas se les adjudicó el sacerdocio y eran mantenidos por el pueblo porque vivían de las ofrendas del pueblo los levitas, porque fueron llamados al sacerdocio. Y un sacerdote también, una persona que conocía la palabra, pasa de largo y no se compadece de su prójimo, de esa persona que estaba sufriendo en ese momento, ¿no? Que estaba a punto de morir, que le habían despojado de todo. Ni el sacerdote ni el levita. El levita también era una persona que conocía la palabra y sabía que la ayuda al prójimo era un requisito, que el Señor lo dijo claramente en su palabra, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dime tú, si el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tú amas tu cuerpo, tú cogerías tu cuerpo y lo cortarías con cuchillo, ¿a que no? Pues lo mismo, yo creo que tampoco deberías hacerlo con tu prójimo. Pero claro, tú tienes que ponerte en el cuerpo de esa persona que está sufriendo y tú decir, está sufriendo, es mi prójimo, y que ese dolor que está pasando la persona que está allí tiene que llegar a ti. Eso es amar al prójimo, compadecerse por el sufrimiento de otro y tratar de ayudar en lo que esté a tu alcance para que ese prójimo, esa persona, supere lo que está viviendo, ¿no? Entonces, ese es el fondo, ¿no? De saber que, que nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro amigo, en su sufrimiento, nosotros, Cristo nos manda a compadecernos y a sentir su dolor como propio nuestro y hacer todo lo posible porque ese prójimo supere su problema con todo lo que esté en nuestras manos, con todos nuestros recursos, ¿no? No puede ser material, puede ser una palabra y puede ser material también, ¿no? Entonces, se estaba incumpliendo por parte de estas dos personajes, la ley del levita y del sacerdote, ¿no? La reacción que tuvieron ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Eso es lo que más o menos el centro de la parábola nos dice. 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lo pongo en contexto. Los judíos, los israelíes, con los samaritanos eran enemigos. No se llevaban. No se llevaban. Tenían pésima relación en ese tiempo. Estamos hablando del contexto de allí. Pero misteriosamente el que se conduele, el que lo ayuda al israelí, es un samaritano. Es un enemigo. El que se conduele y se conmueve y lo ayuda. 34.
Y acercándose viendo sus heridas, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano vio a esa persona sufrir como su prójimo y lo ayudó, lo que no hicieron los otros dos personajes. O sea, en ningún momento tal vez un judío pensó recibir ayuda de un samaritano, pero fue el único que se compadeció. Y aquí te digo algo, muchas veces en la vida podemos recibir ayuda de quien menos lo esperamos, de quien menos lo esperamos. Pero el pueblo de Dios está llamado a compadecerse de sus hermanos en la fe y de cualquier otra persona que la vea en sufrimiento. Porque a eso nos llamó el Señor, a compasión, a amor, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no amas a la persona que ves a tu lado, al que convive contigo, así no sea cristiano, al amigo que no es cristiano, si no te conmueve esa persona, si no amas a esa persona, ¿cómo vas a amar a Jesús al que no lo ves? Esto nos llama a reflexión, hermano. Lo que Jesús y lo que el escritor plasma en esta parábola a través de la revelación de Jesús y el mensaje que tiene que quedarnos a nosotros. El siguiente día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermano, un denario era un día de trabajo en ese tiempo. 2 denarios eran 2 días de trabajo. Este hombre estaba dejando 2 días de su trabajo como adelanto para que lo cuiden, para que lo restablezcan, para comer, para darle una habitación donde dormir y descansar y reponerse. Pero va más allá, dice. Le deja los 2 denarios y le dice, todo lo que él gaste a partir de que gaste estos 2 denarios de que te dejo, yo te lo pagaré cuando regrese. Aparte de que ya había hecho mucho por él, mucho, le había salvado la vida prácticamente, él va más allá, dice, todo lo que gaste, mientras yo no esté, yo lo cubriré cuando regrese. Imagínense, hermano, la ayuda que este hombre brindó, se compadeció del estado de salud, se preocupó de su comida, se preocupó que esté bien y que no le falte nada mientras él no esté. Este hombre estaba demostrando el amor de Cristo hacia el prójimo. El amor de Cristo. 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El Señor nos llama a compasión. El Señor nos llama a compasión. El Señor nos llama a ayudar al que esté en necesidad. El Señor nos llama a amar a nuestro prójimo como a sí mismo. La parábola es clara. El amor es el motor que mueve el mundo. Esta parábola es tan clara donde 3 personajes pudieron brindarle ayuda a la persona en desgracia, pero solo uno se compadeció. Y lo más llamativo, que el que se compadeció era enemistad entre pueblos que tenían samaritanos y judíos. Pero en ese momento no pensó en la enemistad que había entre pueblos, pensó en el ser humano que estaba sufriendo y que él tenía que salvarle la vida. Hermano, yo espero que esta lección nos haga recapacitar a todos, ¿no? La empatía en el mundo se está acabando. Muchas veces solo vemos por nosotros y no nos compadecemos del que sufre. Muchas veces nosotros estamos tranquilos en nuestros hogares, con agua caliente, durmiendo en buena cama, teniendo buena comida, teniendo buena ropa. Pero hay muchas personas sufriendo, personas que vemos a un mendigo, vemos a una persona que tiene hambre y somos incapaces de ir a comprarle una comida o llevarle una ropa que se caliente o darle una comida que llene su estómago.
Esta parábola nos enseña que hay que mirar, no hay que cansarnos de hacer el bien y hay que hacer el bien sin mirar a quién se lo haces. Por eso Jesús en la Biblia nos manda a orar por nuestros enemigos. Si tu enemigo está mal, está sufriendo, no tiene que comer, no tiene que vestir, dáselo. Dáselo. Y no esperes recompensa, porque es tu trabajo, es mi trabajo, ayudar al que necesita. Que la empatía en el mundo se ha terminado, por eso el mundo está como está. Pero nosotros, el pueblo de Cristo, somos diferentes. Fuimos llamados a ser diferentes, a ser luz y sal de este mundo. Y si no aplicamos lo que dice la Biblia, es en vano ir a una iglesia, es en vano hablar de Cristo si no aplicamos la palabra. Cristo te ama, Dios te bendiga. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, comparte, que necesito que este mensaje llegue a todas las personas en el mundo. Y si lo lees, escúchalo bien. Cristo nos llamó a eso. Y lo que también te voy a decir una cosa, busca de Cristo. El Señor es el único que nos puede hacer cambiar esta forma de pensar que el mundo está llevando, que la sociedad, cómo se está destruyendo, que nos pisoteamos unos a otros por alcanzar el éxito físico en esta vida y que al final, cuando te vas de este mundo, nada te llevas, todo se queda. Piensa en tu salvación, piensa que cuando mueras, ¿dónde va tu alma? Porque tristemente te digo, cuando mueras, solo hay dos partes. Al segundo que mueres, o bien es cielo o bien es infierno. Y no te quiero asustar, simplemente te lo digo porque te amo, Cristo te ama y quiero que este mensaje llegue a ti, lo analices, lo pienses y no te dejes llevar de los placeres del mundo que al final te llevan al camino de perdición. Cristo te ama, Dios te bendiga. Amén.